Empezamos entonces. Esto lo vamos a grabar nosotros y después lo subimos por separado en el canal de YouTube. ¿Eh? Vale, vale, perfecto, Virginia. Entonces ahora nos presenta Mercedes Cini, que es la encargada del protocolo de todo este evento. Muchas gracias. Muy bien. Con mucho agrado recibimos en esta 11ª edición de la Feria del Libro de Curuzuco-Atiá y la tercera edición internacional a la doctora María del Carmen Magás, que estará junto a la licenciada Susana Bocio y licenciada Estela Maris Morales. Presentación del libro Patrimonio y Paisajes Culturales en el Camino Real a Buenos Aires. La ruta del Tucumán en el siglo XVIII, un itinerario histórico en el corazón de Sudamérica. La doctora María del Carmen Magás, especialista y con maestría en Curaduría de Arte Contemporáneo, tutorías en la Universidad del Salvador. Editado este libro por la Universidad del Salvador, proyecto en colaboración con la Universidad de Granada. Las autoras que van a exponer son la doctora María del Carmen Magás, licenciada Susana Bocio, licenciada Estela Maris Morales, junto a la directora de Cultura y Turismo de Curuzuco-Atiá, licenciada Virginia Aguirre Talamona. Bueno, yo le doy la bienvenida a las tres. Para mí es un honor tenerlas en la Feria del Libro de Curuzuco-Atiá y más aún a María del Carmen, que fue mi tutora en la universidad. Yo siempre digo que gracias a usted me recibí porque usted me ordenaba qué materias tenías que rendir cuando finalizábamos la cursada. Y así que muchas gracias, soy licenciada gracias a usted. Es un honor que después de tantos años que han pasado de que pisé la universidad, ustedes estén hoy en Curuzuco-Atiá, aunque sea de esta manera virtual. No, para nosotros es un placer estar y te agradezco muchísimo, Virginia, la invitación, porque siempre difundir los trabajos escritos es muy importante para los autores y los proyectos que estás haciendo me parecen muy valiosos y para nosotros es un orgullo que estés trabajando allí en Curuzuco-Atiá. Bueno, si querés te hago una introducción del libro antes de que Susana y Estela expongan. Este es un proyecto, como bien dijeron, que se llevó a cabo en el 2015 y 2016 entre la Universidad del Salvador y la Universidad de Granada. España nos propuso este tema porque ellos estaban interesados en ver qué pasaba con el Camino Real en el territorio argentino. Ellos ya tenían otras publicaciones de Perú, por ejemplo, y entonces querían como completar. Bueno, se conformó este equipo multidisciplinario y además tanto español como argentino, y trabajamos estos 2 años con una metodología que me gustaría comentar para aquellos que hacen publicaciones respecto a proyectos de investigación. Entonces, el primer año nos dedicamos solamente a recolectar todo lo escrito sobre lo que era el Camino Real y trabajamos con repositorios españoles como el Archivo de Indias, también aquí en Buenos Aires con el Archivo General de la Nación, pero también, sobre todo, y esto es lo interesante, trabajamos con archivos más pequeños como el archivo del Convento de los Franciscanos en Buenos Aires y con archivos provinciales. Incluso hubo varias entrevistas a historiadores locales. Es decir que, bueno, esto posibilitó este trabajo que ya desde el título nosotros quisimos darle un planteo que tradujera lo que después trabajamos. Por ejemplo, trabajamos sobre 2 conceptos, el concepto de patrimonio y el concepto de paisaje cultural, y luego definimos geográficamente esta ruta del Tucumán que partía de Buenos Aires, pasaba por provincia de Buenos Aires, seguía por Santa Fe, de Santa Fe a Córdoba, de Córdoba a Santiago del Estero, de Santiago del Estero a Tucumán y de Tucumán a Salta y Jujuy.
y por la quebrada seguía hasta Lima, en el Perú. O sea que definimos bien, porque hubo varios caminos reales en el territorio argentino, definimos bien esta ruta del Tucumán y también definimos el corte cronológico que va a ser solamente el siglo XVIII. Si podemos pasar la diapositiva, sigo. El equipo estaba integrado por una parte de España y otra de Argentina. Quisiera mencionar a María Laura Basualdo, María Susana Bocio, Alfredo Grassi, María Elvira Lisiaga, Astrid Maulhart, Estela Maris Morales, María Florencia Oneto, Florencia Rodríguez Yavarine y Ana Ruiz Gutiérrez por Granada, junto a Miguel Sorroche, que me ayudaba en la codirección. Adelante. El libro está estructurado. Adelante, cuando digo adelante, si pueden pasar las imágenes, genial. El libro está estructurado en 7 capítulos. Estos capítulos, el primero fue trabajado por el equipo español, donde se dedican a investigar y a plantear todos estos conceptos de itinerario y paisaje cultural, que son muy interesantes porque son conceptos abarcadores, no son solo ese patrimonio que uno ve. Nosotros trabajamos sobre las capillas, las postas, las casas, las estancias, o sea, todo lo que ha quedado, sino también es aquel patrimonio que se llama intangible, como las creencias, las costumbres, las comidas, es decir, que de alguna manera abarcamos también todo aquello que es esencial como a la vida cotidiana de los seres humanos. Trabajamos con un geógrafo, Alfredo Grassi, que en una especie de introducción, él plantea el contexto histórico del siglo XVIII, estábamos en 1700 en el Virreinato del Río de la Plata, con una fuerte presencia jesuítica. Por ejemplo, este mapa que estamos viendo es un mapa a la izquierda que realiza Grassi, incluso para definir bien por qué camino iba por qué provincia iba el camino real. Así que él se encargó de la delimitación geográfica y sobre todo también de leer la cartografía del siglo XVIII, que es bastante complejo. Así que tenemos una introducción sobre el contexto histórico y geográfico. Acá, en este cuadro, vemos cómo se recorría ese camino, ¿no? O sea, con tropas de carreta, custodiadas por soldados, porque la presencia de malones todavía estaba, por ejemplo, en el sur de la provincia de Córdoba. Adelante. En el otro capítulo, si pueden pasar la diapositiva. En el otro capítulo ya iniciamos, porque ¿cómo lo pensamos el libro? Lo pensamos como un viaje imaginario en el siglo XXI, siguiendo el camino de sur a norte que se iniciaba en Buenos Aires. Entonces fuimos realizando ese camino con las investigaciones. En el segundo año, me olvidé de comentarles, hubo un viaje de un trabajo de campo, porque aquellos tramos del camino real que a veces se transformaban por un lado a veces desaparecían, por otro lado a veces se transformaban en caminos secundarios, e incluso partes del camino real en la actualidad forman parte de propiedades privadas, de estancias, por ejemplo. Entonces, bueno, en el segundo año varios investigadores fueron a las provincias más alejadas, aquellas que necesitábamos visualizar esos tramos del camino, e hicieron un relevamiento fotográfico de lo que sobrevivió al camino real de esos tramos. Porque, bueno, en este viaje imaginario queríamos transcribir no solo lo que nos quedó, bueno, sino también lo que se perdió. Entonces el viaje imaginario empieza en la ciudad de Buenos Aires. En este capítulo de Buenos Aires y Santa Fe, la licenciada Florencia Oneto trabaja con el patrimonio del siglo XVIII de la ciudad, como es la iglesia de San Ignacio, la catedral, el cabildo. Después ingresa en provincia de Buenos Aires, también con otros sitios importantes como es Luján, por ejemplo, con su cabildo, la casa del virrey Sobremonte. Sigue por Arrecifes y Areco, y por ejemplo en Areco trabajamos la iglesia de San Antonio de Padua. Luego ingresa
en Santa Fe, en donde trabaja las localidades de India Muerta y Guardia del Esqui. Adelante, por favor. El cuarto capítulo se llama El paisaje cultural cordobés en el siglo XVIII, que es un panorama escindido de la provincia y explican por qué. Lo trabajó Astrid Maulhart y Florencia Rodríguez Llavarini, y vieron que la provincia de Córdoba podía como dividirse en tres localidades. Por un lado, Córdoba capital que sí mantiene un patrimonio artístico fundamental. Detectamos 43 hitos patrimoniales en la provincia de Córdoba, y después vimos que había una diferencia entre el norte de Córdoba y el sur de Córdoba. Por ejemplo, en el norte de Córdoba se conservaba mucho el patrimonio tangible, por ejemplo, las postas. Acá estamos viendo la posta del Pozo de Tigre, al norte de Córdoba, a la izquierda. En cambio, había un fenómeno distinto en el sur de Córdoba, donde había mucha presencia de malones, y el patrimonio fue arrasado, destruido o se encontraba en mal estado. Por ejemplo, uno de los ejemplos que sí fue restaurado es la capilla de Nuestra Señora del Pilar, del sur de Córdoba, a 25 kilómetros al norte de la localidad de Tío Pugio, en el departamento de General San Martín. Ahí se ve la tipología de las capillas del siglo XVIII, con una nave única, con techo a dos aguas y demás. Adelante. Seguimos nuestro viaje. Desde Córdoba pasamos a Santiago del Estero. Pueden pasar la diapositiva próxima, por favor. Y en Santiago del Estero, que lo trabaja Mariel Lisiaga, Santiago del Estero es la madre de ciudades, la ciudad capital. Fue fundada en 1550 y por eso se la llama la madre, porque fue la primer ciudad fundada en el territorio argentino. Entonces, Mariel Lisiaga hace toda la historia del patrimonio, pero en particular hay algo interesante que hace Mariel, que ella se dedica mucho a las costumbres y a las festividades, por ejemplo, festividades religiosas. Y hay una festividad religiosa interesante en Sumamao, que es la fiesta de San Esteban, que se celebra el 26 de diciembre, y es un santo que no se encuentra dentro de las iglesias, sino que se encuentra a la intemperie, sobre un basamento hacia el cual el 26 de diciembre, desde 50 kilómetros de distancia, la gente va en peregrinación a ver al santo San Esteban en Sumamao, y pasan un día y toda la noche pidiendo sus advocaciones y demás. O sea que bueno, también allí nos centramos en todo esto de que se llama el patrimonio intangible. Adelante. De Santiago del Estero pasamos al Tucumán, que es el sexto capítulo, en donde María Laura Basualdo va a trabajar, además de todo el patrimonio tangible e intangible, se va a centrar en el intercambio de productos que circulaban por el camino, porque era muy importante. También estudiamos la movilidad de personas, qué tipo de personas circulaban por el camino en cada provincia y qué tipo de productos circulaban. Por ejemplo, en particular, en el tema de Tucumán se estudió el intercambio de aguardiente y las pasas de uva que llegaban de San Juan, pero también de La Rioja y Catamarca, y sobre todo el azúcar, que llegaba de Chile, de Buenos Aires y del Alto Perú. También el ganado, el comercio de carretas, el jabón, el arroz, es decir, todos elementos que circulaban por el camino real, fundamentales para la vida cotidiana de la época. Acá vamos a ver un dibujo de Felipe Guamán Poma veíamos sobre la ciudad de Tucumán, y a la derecha estaba un monumento histórico provincial que era la casa del obispo Colombres, está a la derecha, que fue muy importante porque él de alguna manera reanudó la actividad azucarera, que sigue siendo muy importante para la economía del Tucumán. La próxima, por favor. Y así llegamos a Entrelazando Caminos, que es el capítulo que escribieron Susana Bocio y Estela Morales, que las voy a dejar a ellas, que hablen en particular
de Salta y de Jujuy. Y solamente para terminar, quería comentarles que nosotros a lo largo del libro trabajamos 113 hitos patrimoniales que se encontraron a lo largo del Camino Real, y sobre todo quería hacer hincapié en que este es un trabajo de equipo, ¿no? O sea, trabajamos con un equipo muy valioso por la excelencia de cada uno de los participantes, y además se logró un ambiente humano cordial y de amistad que hizo que justamente este trabajo en equipo resultara esta publicación. Y ahora sí las dejo a Susana y Estela, que van a trabajar el último tramo del camino en Argentina, que es Salta y Jujuy. Una de las cosas, voy a aprovechar, interrumpir un minuto, y mirando un poco su presentación, doctora Magás, me parecía, nosotros por ejemplo en esta feria estamos con un encuentro de turismo internacional porque queremos pensar a nuestra ciudad como posible ciudad turística. Y estaba pensando en nuestra historia de nuestra ciudad, que fue fundada por Belgrano en 1810. Entonces, la relación que hice es que toda esta investigación que ustedes hicieron con este libro, si bien no tiene relación con Corrientes, ni mucho menos con Manuel Belgrano, es el tipo de información que los municipios y ciudades del interior del país necesitan para fortalecer su identidad, para fortalecer y tener en una investigación histórica datos que necesita el ciudadano cotidiano, ¿no es cierto? Nosotros somos formadores, estamos tratando de que nuestra ciudad se fortalezca culturalmente, y lo bien que le hace este tipo de libros a todo este camino real que ustedes han trabajado, y esa investigación, lo relevante que es para todas estas ciudades, ¿no es cierto? Sí, yo creo que en realidad cada provincia y cada localidad debe buscar sus raíces patrimoniales, pero no solo las tangibles, ¿no? O sea, las casas o las iglesias o las capillas, sino también, que es muy importante, las costumbres, los rituales, las comidas, los objetos. O sea, la verdad es que es muy importante, y yo creo que es fundamental, y todas las localidades lo tienen, rescatar esas raíces, ¿no? Es muy importante eso. Susana, te damos la palabra. Sí, cómo no. Quería pedirles, por favor, si pueden volver a la imagen anterior de Capañán. Gracias. Bueno, nosotras con Estela hemos trabajado sobre los caminos que surcan las provincias de Salta y Jujuy, y nos hemos planteado, es decir, el capítulo se llama Entrelazando Caminos, y no es casual, sino que hemos tratado, digamos, de analizar y de ver un poquito qué caminos pasaban allí antes del Camino Real, o sobre qué caminos se apoyó después este camino de postas que se denominó Camino Real. Y bueno, estudiando y investigando un poco sobre todo esto, es indudable que los primeros que cursaron por estas regiones y que hicieron pequeños caminos son nuestros pueblos ancestrales, que han sido durante mucho tiempo tan olvidados dentro de la historia argentina y de América, ya que la historia que nos enseñaron siempre fue la que comienza a partir de 1492 en adelante, y perdiendo con eso muchos miles de años anteriores que corresponden a los pueblos originarios. Yo creo que la impronta que va a dejar el hecho de que esta región, la que estamos trabajando nosotros, la de Salta y Jujuy, que formó parte de lo que es el Imperio Incaico,
este imperio dejó una marca, una impronta en esas zonas que la determina como región cultural me refiero. Ya que a partir del año 1480 es el momento en que el noroeste argentino va a pasar a formar parte de lo que se conoce como el Tahuantinsuyo, que son las 4 regiones, divididos en 4 regiones que están relacionadas con los puntos cardinales, cuyo centro era el Cusco o Cosco, y las regiones son al este el Antisuyo, el Contisuyo al oeste, el Chinchasuyo al norte y el Collasuyo al sur. Nosotros, el noreste argentino, y nosotros formábamos parte de lo que era el Collasuyo. Y es a partir de 1480 en que el Inca Tupac Yupanqui va a penetrar el noroeste argentino. Él era hijo de Pachacútec y pasa justamente el NOA a formar parte de esto. A partir de ese momento vamos a ver que vamos a formar parte de una red vial que se denominó Capañán y que la UNESCO ha promovido entre todos los países que forman esta gran red de caminos. Ha propuesto un trabajo digamos, de revalorización entre los distintos países. Este camino, digamos, denominado Capañán o Camino del Inca, que se inicia en Colombia, pasa por Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Bueno, estos son como más de 40.000 kilómetros de camino y es lo que se denomina la red vial andina. Ahora, indudablemente, antes de los incas, hubo, digamos, culturas también, como por ejemplo Tiahuanacu o Santa María en el norte, que también tenían caminos previos, es decir, los incas, el valor que tiene el trabajo de los incas en este tema de los caminos, es que van a hacer un camino troncal y que van a unir todos esos otros caminos anteriores, pero van a establecer una verdadera red vial donde encontramos también tambos, lo que se denominaban chasquihuasi. Chasquihuasi quiere decir la casa del chasqui, ya que cada tantos kilómetros se encontraban estos tambos, que en realidad eran construcciones y lugares donde los chasquis, los jóvenes chasquis que corrían por estos caminos, podían descansar y podían llevar sus mensajes, que eran a su vez llevados después por otros mensajeros. Hay adoratorios, se han encontrado adoratorios, apachetas y muchos otros elementos que también van encontrando los arqueólogos permanentemente. A tal punto que justamente Hislop denomina la mayor evidencia arqueológica de la prehistoria americana. Vamos a ver también, si nos remitimos, quería citar al Inca Garcilaso de la Vega, que en sus comentarios reales él nos habla de 2 caminos. Uno que va paralelo, se llama de los llanos y que va paralelo a la costa, y otro que va más por la zona de las sierras, que entra por la Puna Jujeña, atraviesa los valles salteños, continúa por Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, y a la altura de Uspallata se dirige hacia Chile. Estos caminos, posteriormente, vamos a ver que van a ser utilizados por los conquistadores españoles en el periodo colonial y finalmente también por las tropas y de los ejércitos de la patria en la época de las guerras de la independencia. Y otra cuestión es que también tenemos que considerar que estos caminos aún hoy en día siguen vigentes y que unen los distintos pueblos de la región del noroeste argentino. Bueno, en general lo que queríamos era esto. Vamos a continuar después con las postas, pero lo que quería que quede claro es que muchas de estas postas se basan o se asientan sobre caminos que fueron realizados por nuestros pueblos ancestrales.
Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera, a Estela Morales. Me voy a desmutear. Bueno, me escuchan bien, ¿no? Perfecto. Hola. Hola, sí, Estela, te escuchamos. Perfecto, gracias, Virginia. Bueno, como bien dijo Susana, nosotros nos tocó el estudio de este importante trayecto del Camino Real de las provincias de Salta y Jujuy. Nos abocamos en nuestro capítulo a la búsqueda e interpretación del material a través de las fuentes bibliográficas consultadas y posteriormente al trabajo de campo, poniendo en relieve el valor el valor patrimonial de este trayecto y todo el valor patrimonial tangible e intangible que encontramos durante en este camino real que surcó estas dos provincias. Bueno, la próxima, por favor. No, falta una anterior. Es el mapa de Salta. Bueno, ingresamos desde el sur por el Camino Real, ingresa a la provincia de Salta por la Posta del Arenal. La próxima, que es la Posta del Arenal. Según el historiador salteño Carlos Jesús Maita, sería el sitio, aquí está, la Posta del Arenal, sería el sitio donde se instaló la primera posta, en 1784, creada por Francisco Gavino Arias. Actualmente es un pequeño poblado que está a 5 kilómetros al este de la Ruta Nacional número 9 y fue declarada lugar histórico por resolución del Consejo Deliberante de la provincia, de la ciudad de Rosario de la Frontera. En este recorrido continuamos hacia el norte, por el Camino Real, y llegamos a la localidad de Rosario de la Frontera, que según el mismo historiador Jesús Maita, se creó un fuerte. Aquí aparece un fuerte, como también aparecen las postas, también hay fuertes en estos lugares, en este recorrido. Este fuerte, denominado Castillo y Fuerte del Rosario, se trataba de una fortificación militar para proteger el camino de los ataques de los aborígenes que provenían del Chaco. Actualmente es una población que más o menos alrededor de 30.000 habitantes y posee un atractivo turístico que actualmente está presente y que ha sido declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2016 por su valor arquitectónico, que es el Hotel Termas de Rosario de la Frontera, y que tiene una característica especial ahí este lugar, esta localidad, que son las aguas termales, que dice que tiene propiedades curativas y ya habían sido utilizadas por la cultura incaica. La próxima. Dejamos atrás Rosario de la Frontera, continuamos con nuestro trabajo de campo. Luego de recorrer 36 kilómetros, este trabajo de campo, este recorrido lo hicimos con una camioneta. Les cuento un poco para vivirlo un poco más. Fue con una camioneta 4x4, por eso logramos ir a lugares que prácticamente no eran conocidos, ¿no? Bueno, la posta de Yatasto, como digo, está siguiendo el trazo del Camino Real. A pocos metros del mismo nos encontramos con la posta de Yatasto. Esta fue creada en 1753 por don Francisco Toledo y Pimentel, y en ella se alojaron importantes figuras de la historia argentina que lucharon por nuestra independencia. Observamos su buen estado de conservación y cabe destacar que en su interior la señalética que encontramos y los textos explicativos permitieron
realizar un buen recorrido, o sea que realmente está en muy buen estado de conservación. Describimos en el capítulo del libro la arquitectura y tipología de su construcción, también los materiales utilizados, tales como el adobe revocado y encalado de sus muros. Pudimos apreciar la galería y los techos con tirantes y columnas de madera de la región. Todo está explicado con detalles en el capítulo del libro y en nuestro capítulo Entrelazando Caminos. ¿Sigue, Susana? Bueno, continuando con el camino, llegamos a San José de Metán. El camino tiene un... en San José... Susana, no te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahí, muchas gracias. Bueno, retomando entonces el camino de postas que menciona Estela, llegamos a San José de Metán, que se encuentra a 160 kilómetros de la ciudad de Salta. Aquí, según Eduardo Poma, que es un historiador salteño que estuvimos consultando, el origen de Metán se relaciona con las guerras calchaquíes, que propiciaron la penetración de los aborígenes que provenían del Chaco Gualamba y aprovechaban el camino de los ríos. Es por este motivo que se creó una línea de fuertes para poder controlarlos desde el río Las Piedras hasta el río Los Horcones. Esta zona que comenzó a ser llamada la zona de frontera. Así surgió en 1666 el pueblo y el fuerte de Metán. Actualmente tiene 43.000 habitantes, es el paso obligado de las rutas 9 y 34. Y bueno, vamos a ver que allí estamos observando en la pantalla la parroquia de San José de Metán. Esta parroquia fue inaugurada en el año 1872 y la torre campanario en el año 1890. Bueno, esta parroquia tiene en el frontispicio, en la parte frontal, vemos que presenta pilastras que están pintadas, resaltadas en este momento en color blanco. Tiene un tímpano triangular en la parte superior que culmina con una cruz de hierro y es algo ecléctico el estilo, dado que, por ejemplo, en las ventanas aparecen unos especie de arco ojival, lo cual, digamos, es un poco una mezcla entre el estilo gótico y el estilo neorrenacentista. La cúpula tiene también el mismo tipo de arco ojival y termina en un cupulín. Bueno, de acá continúa el camino hacia el río Pasaje, Juramento o Salado. Bueno, entre Metán y el río se encontraba la posta Rodeo del Tala o Algarrobos, y a 5 kilómetros estaba el cruce del río. Yo me remito, quisiera leer una parte del libro donde Walter Bosé expresa lo siguiente, porque indudablemente en épocas en que el río estaba crecido, esto representaba un serio problema para los viajeros. Y Bosé nos dice, según las diferentes épocas del año, el cruce del río representaba un serio problema que se resolvía de diferentes maneras según su caudal. En épocas de baja se vadeaba fácilmente, pero en épocas de creciente las carretas se cruzaban tiradas por bueyes, los carruajes en balsas de toneles tirados por nadadoras aborígenes, y en otros casos se utilizaba un bote pelota remolcado por las mujeres indias. El bote pelota se refiere a unas construcciones que se hacían con ramas de árboles que estaban cubiertas por cueros, y de esa manera hacían el cruce del río. Bueno, acá lo que querría dejar también en claro es que a esta altura
la ruta se divide en dos. Hay una parte de la ruta, que es la ruta 9 y 14, que sigue hacia el norte, cruza el río y sigue en línea recta hacia el norte y llega hasta el fuerte de Cobos. Mientras que hay otra ruta que antes de cruzar el río se desvía por La Troja, el Chamical, Finca La Cruz, La Quesera, La Pedrera y llega hasta la ciudad de Salta. Es decir, que acá tenemos dos vías distintas. No obstante, desde el fuerte de Cobos, en el Valle de Siancas, también se puede llegar a Salta realizando en línea recta 40 kilómetros. O sea que son dos vías distintas de acceso a la ciudad de Salta. Desde el fuerte de Cobos se construye también como contención para los aborígenes y para asegurar justamente que no entraran al Valle de Lerma, porque está resguardada a 40 kilómetros, se encontraba la ciudad de Salta. La próxima, sí. La próxima puede ser. Ahí a las dos. Con respecto al fuerte de Cobos. Bueno, el fuerte de Cobos, como les decía, fue realizado para contener la entrada al Valle de Lerma. Estuvimos con Estela en este lugar. El fuerte tiene dos plantas, está realizado de adobe, con paredes encaladas, las paredes son gruesas, tiene balcón corrido a ambos lados y tiene una escalinata exterior que conduce a los balcones, con techo a dos aguas. Está todo rodeado por una muralla que no está completa, recién la están reconstruyendo ahora. Y si bien el fuerte de Cobos se encuentra en buen estado edilicio, no hay nadie, ningún tipo de guía ni nadie que pueda brindar algún tipo de información respecto a este lugar, que suponemos, como lo están, digamos, restaurando y remodelando, pasará a ser una especie de museo. Bueno, por ambos lados llegamos a la ciudad de Salta y ahora sí le cedo la palabra a Estela. Bueno, continuando con la traza del Camino Real, perdón, dejamos atrás el fuerte de Cobos y nos dirigimos hacia el oeste, como bien lo explicó Susana. Llegamos a la ciudad de Salta, en el Valle de Lerma, fundado por Hernando de Lerma en 1582. ¿No me escuchan? Sí, te escuchamos. Ahora sí. Bueno, como les dije, que dejamos atrás el fuerte de Cobos, nos dirigimos hacia el oeste y llegamos a la ciudad de Salta, fundada que está ubicada en el Valle de Lerma, fundada por Hernando de Lerma en el año 1582. Pero es en el siglo XVIII que adquiere un crecimiento importante, favorecido por el comercio con el Alto Perú. Como resultado de ello, comienzan a construirse edificios más importantes que posteriormente se van a convertir en monumentos históricos nacionales. Tanto la ciudad de Jujuy como la ciudad de Salta son las ciudades que mayor cantidad de monumentos históricos nacionales poseen. Entre ellos podemos citar la iglesia de la Catedral de Salta, con su fachada de estilo neoclásico, tímpano triangular, sus columnas y pilastras talladas. Bueno, está todo detallado en el capítulo del libro. Destacamos en su interior, que es lo más importante que vemos, las imágenes religiosas, entre ellas la Virgen de los Milagros y el Señor de los Milagros, que son la gente de Salta, que es muy devota a las dos imágenes que están aquí presentes en el interior de la catedral. También nosotros buscamos información en las ciudades y en las localidades que visitamos. Hemos ido a bibliotecas también y
Extraigo algo del diario salteño La Reforma del año 1882 que dice: la comisión encargada en los últimos años de la construcción de la catedral ha concluido su noble misión. Los últimos brochazos están dándose en el frontis. Bueno, lo traigo a acotación porque me pareció interesante la frase, los últimos brochazos. Bueno, también recorrimos el convento de San Bernardo, ubicado dentro del casco histórico y a los pies del cerro que lleva el mismo nombre. Es una de las construcciones religiosas más antiguas y tiene una puerta de acceso en la mitad del muro ciego, que lo ven precisamente en la imagen, que es de madera de cerro y se destaca por su imponencia. También se destaca el detalle del dintel porque está tallado por los aborígenes. Pasamos a otra imagen, la del Cabildo, que allí también es una de las construcciones. No, la anterior, perdón. El Cabildo es... No, estamos en Salta. Ahí, perfecto. Bueno, el Cabildo también, una de las construcciones civiles más emblemáticas de Salta, está ubicada dentro del casco histórico. Según el acta fundacional, fue proyectada en el año 1582, sufrió varias remodelaciones. Bueno, y algo que caracteriza y que lo explica muy bien el arquitecto Busquiazo, que lo define como un estilo algo caótico. ¿Por qué? Porque al sufrir varias reformas, la torre del campanario presenta una asimetría con respecto al conjunto edilicio. Bueno, fue declarada, por supuesto, Monumento Histórico Nacional en 1937 y actualmente funciona en este lugar el Museo Histórico del Norte, con valiosas piezas precolombinas y de la época colonial. También nos detuvimos en las casas coloniales, como verán aquí la casa de Juan Hernández, como la casa también de Martín de Güemes. Estas casas, se caracterizan por la arquitectura colonial. Ven ustedes en la imagen estos balcones volados, los muros gruesos, las paredes, los materiales que utilizaron también lo describimos en el capítulo, en este caso materiales de quincha y torta de barro, los techos de tejas musleras, el pilar esquinero. Todas esas construcciones están muy bien descritas en el capítulo y son construcciones que pertenecen al siglo XVIII. La iglesia de San Francisco también, por último, que posee un imponente torre campanario de 54 metros y que ha resistido a los sismos. Y destaca esta fachada impactante, ¿no?, por su colorido y por esa decoración escenográfica típica del estilo barroco. Bueno, Susana, dejamos la ciudad de Salta y seguimos con el recorrido. Muteate vos, por favor, para que no haya eco. Bueno, a 21 kilómetros de la ciudad de Salta se encuentra la localidad de La Caldera. Estas tierras de La Caldera fueron otorgadas por Fernando de Lerma a don Fernando de Toledo y Pimentel, donde él va a crear la estancia del Río Tercero. Pero posteriormente estas tierras pasan a la Compañía de Jesús, los cuales van a crear la estancia de La Caldera, que es el nombre con que se conoce actualmente este lugar. Los jesuitas realizaron allí una tarea educativa importante, de catequesis y de educación, muy importante con los aborígenes de la zona, y van a permanecer en ese lugar hasta el año 1767, en que fueron expulsados por Real Cédula de Carlos III, que los expulsa, de toda América. Pero eso ya es otra historia, ¿no? Bueno, acá encontramos, si pueden pasar la diapositiva, no, la anterior, perdón. Estamos todavía en Salta.
Acá, perfecto. La diapositiva que está en el centro corresponde a la iglesia de la Caldera, la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Esta es una iglesia pequeña que tiene una sola nave, tiene características, ciertas características clásicas, digamos, ya que tiene 2 columnas a ambos lados de la puerta principal, presenta un tímpano triangular con un óculo y en la parte izquierda vemos que tiene una pequeña espadaña con 2 torres campanarios que culminan en un arco que, en un pequeño arco que es lo que cierra la espadaña. Además, a ambos lados del tímpano triangular tiene 2 pináculos. Bueno, esta pequeña iglesia tiene una sola nave y en su interior lo más importante que tiene es un Cristo de madera tallado que tiene 1,40 m de alto y que pertenece a la escuela cusqueña. Bueno, continuamos ahora, sí, llegamos a San Salvador de Jujuy. Siguiente diapo. Bueno, la ciudad de San Salvador de Jujuy fue fundada el 19 de abril de 1593 por don Francisco de Argañarás y Murguía, por orden de don Juan Ramírez de Velasco, que era en ese momento gobernador y capitán general de la provincia del Tucumán. Está a 1250 metros sobre el nivel del mar, en la unión de los ríos Grandes y Sibi. Bueno, vimos que durante los primeros años la población fue bastante escasa, porque tenían enfrentamientos con los aborígenes del Chaco y de la Puna. Bueno, actualmente tiene 400.000 habitantes, una vegetación es muy pintoresco, tiene montañas, tiene una vegetación muy abundante, ya que pertenece a la Yunga, y tiene un centro histórico donde se encuentra la tercera fundación de la ciudad, que se encuentra en la Plaza Manuel Belgrano. Esta plaza fue organizada en base a las leyes de Indias. En el siglo XIX sufre las vicisitudes por supuesto, por la guerra de la independencia. Una de las más importantes fue el éxodo jujeño, precisamente. Y vamos a ver que concreta su autonomía política en 1838, siendo su primer gobernador José María Facio. Frente a la Plaza General Belgrano se ubica el Cabildo y la iglesia matriz. La Casa de Gobierno es una construcción posterior del siglo XX, 1921. Por eso es que el estilo es totalmente diferente al del resto de los edificios. Vamos a ver allí que la Casa de Gobierno hay una especie de estilo académico francés. Bueno, la Casa de Gobierno está rodeada por 4 grandes esculturas pertenecientes a nuestra escultora tucumano-salteña, Lola Mora, que representan la libertad, la justicia, el progreso y la paz. Bueno, todos estos edificios están perfectamente detallados en el libro. Así que nosotros vamos a continuar ahora, si nos pueden pasar Susana, la imagen. ¿Sí? Te voy a pedir por favor que vayamos cerrando ya las presentaciones porque estamos cortos de tiempo, ya se viene nuestra próxima conferencia. Perfecto. Así que es una pena porque es sumamente interesante. La cierro enseguida, entonces. Sí, vamos cerrando, no hay problema. Lo que continúa el camino es por la quebrada de Humahuaca, donde se encuentran cantidad de pequeños poblados, donde aparecen estas pequeñas iglesias, como Tumbaya, Purmamarca, Huacalera, Hornillos, Tilcara, y se continúan hasta llegar a Humahuaca. Lo que podemos decir respecto a estas pequeñas iglesias que tienen una tipología, que la mayoría de ellas son muy sencillas, muy humildes en su arquitectura,
que son, el mayor de los casos son de adobe, están encaladas y tienen techos a dos aguas, donde se utiliza también para el techo la madera de cardón, lo mismo que para parte del mobiliario, pero que toda la riqueza de estas iglesias se encuentran en el interior. Así como son humildes por fuera, vamos a ver que el interior es sumamente rico. Bueno, la quebrada de Humahuaca continúa y vamos a ver que se van dando estos lugares que fueron siempre encomiendas o postas que fueron muy utilizadas en la época de las guerras de independencia. Una de las últimas es la localidad de Xavi, que fue parte de la región que dominaba el Marqués de Tojo, donde hay una iglesia, si me pueden mostrar la imagen, así cerramos con esto, la iglesia de Xavi, que justamente en un principio fue la capilla doméstica de la casa del Marqués de Tojo, y que por eso justamente representa o tiene todo el tesoro más grande de todas estas iglesias, se encuentra en este lugar. Con respecto a lo que hablamos del tesoro, me refiero justamente a lo que son los púlpitos, a lo que son los retablos, que son todos en general tallados de madera, dorados a las hojas, policromados, y con cantidad de imágenes que son provenientes de la escuela cusqueña y alto peruana del siglo XVIII. Bueno, de aquí ya llegamos hasta La Quiaca, que es lo que conecta La Quiaca con Villazón, donde termina el camino real en nuestro país y donde estamos entrando ya a Bolivia, donde, bueno, eso será tal vez motivo de otra investigación. Con esto, entonces, teníamos bastante material sobre la quebrada de Humahuaca, pero dada el tiempo nos apremia, vamos a cerrar entonces aquí, en La Quiaca. Muchísimas gracias a las tres, evidentemente un trabajo impresionante, sobre todo el hecho de la conexión de este camino real es muy interesante. Yo les agradezco la gentileza de participar en nuestra Feria del Libro, y bueno, me parece que ya hice comprar el libro, así que lo voy a tener acá en Curuzucuatiá y voy a poder disfrutar del trabajo de investigación que ustedes han realizado. Muchas gracias a vos, Virginia, por invitarnos. Muchas gracias. Sobre todo, le vuelvo a destacar, nosotros estamos pensando ahora un cursú que tiene que empezar a investigar sobre la historia de Belgrano. Ayer hubo una conferencia sobre el camino de Belgrano que hizo en la provincia de Corrientes, y nos hacen falta ustedes que investiguen, que nos cuenten la historia, verdaderamente qué es lo que nosotros podemos hacer, no solamente en cuestiones turísticas, sino también educativas para el progreso de nuestra ciudad, para nuestros jóvenes. Así que yo me imagino que este libro va a ser de mucho provecho para todas estas provincias en las cuales ustedes han involucrado este camino real. Muchas gracias. Gracias a vos y contar con nuestra colaboración. Gracias por dejarnos participar, por invitarnos a participar. Ha sido un gusto para nosotros recibirlas, a la doctora María del Carmen Magás y a las licenciadas Susana Bocio y Estela Maris Morales, con la presentación del libro Patrimonio y Paisajes Culturales en el Camino Real a Buenos Aires, la ruta del Tucumán en el siglo XVIII, un itinerario histórico en el corazón de Sudamérica. Muchísimas gracias por su atención.